Amigos, muchísimas gracias. Seguimos hablando de salud a través de las pantallas de Canal I. En este segmento ya se encuentra con nosotros el doctor Antonino Pérez, cardiólogo intervencionista. Feliz mañana, doctor. Bienvenido. Muy buenos días, Claudia. Buenos días, Venezuela, y feliz inicio de semana. Agradecido de estar aquí en tu programa hoy. El COVID-19 ha dejado muchísimas repercusiones en los pacientes y entre esos varios cardiovasculares, pero vamos a hablar precisamente hoy sobre la pericarditis post-COVID-19. Pero cuando hablamos de esta afección, o sea, ¿a qué se relaciona específicamente? Bueno, sí, es un tema muy interesante en la actualidad con lo que es el post-COVID, ¿no? Todos nos enfocamos en COVID, salimos del tema del COVID, pero ahora queda después el post-COVID, o lo que llamamos nosotros COVID largo o long COVID, que es una de las complicaciones o secuelas que son más temidas, como son las cardiovasculares. Hay mucha desinformación también, a pesar de toda la actualidad en el mundo de las redes sociales, de que la información la tenemos a la tecla nada más de un teléfono, pero también entre tanta información llega cierto grado de desinformación, ¿no? En ese sentido, lo primero creo que debemos mencionar es que ¿qué es el pericardio?, ¿no? El pericardio, hablando de la pericarditis, el pericardio es una capa, ¿ok?, cerosa, vamos a decirlo como una especie de tela, que recubre el corazón. Tiene dos partes, una visceral, que es la que está en contacto con el corazón directamente, y la otra que está en contacto con la pared, o sería la caja torácica, ¿no? Y la función de este pericardio, obviamente, es evitar el roce del corazón con las otras estructuras vecinas, llámese pulmón, llámese el esternón, para evitar traumatismos con el corazón, ¿no? Hay varios tipos de pericarditis, obviamente hay traumáticas en pacientes neoplásicos, como estabas mencionando hace rato, también es una complicación de las quimioterapias, en las propias neoplasias, por cirrosis, pero cuando nos enfocamos a la pericarditis post-COVID, ya es algo mucho más específico, obviamente, y fíjate que cuando nosotros hablamos en estadística, en el porcentaje, hablar de una pericarditis, no hay una estadística específica de que yo te pueda decir, mira, el 15% de los pacientes puede tener pericarditis, porque es que va a depender de la etiología, ¿no? En los postinfartos puede haber un 10, un 12% de pacientes postinfartados que pueden tener pericarditis. Los pacientes con neoplasia hay un 8, 15% también, o sea, eso va a variar dependiendo de la etiología. Pero cuando nos vamos al post-COVID, vemos que hay un estudio que se realizó el año pasado en una universidad en Frankfurt, ¿ok?, que ellos tomaron 100 pacientes post-COVID, bien sea moderado o severo, y le hicieron resonancia magnética a todos estos pacientes y encontraron que entre un 60 y 78% de los pacientes post-COVID, o sea que ya habían sufrido el COVID, tenían cierto grado de afectación cardíaca, llámese pericarditis post-COVID o incluso en algunos casos miocarditis, que es otro tema también relevante que podríamos conversar luego. Entonces, dada la importancia, estamos hablando que de cada 10 pacientes que tienen COVID, a veces incluso hasta leve, ¿ok?, podríamos tener pericarditis o alguna afectación cardiovascular entre 7 y 8 pacientes de estos. Wow. De allí la importancia en que los pacientes después del COVID no solamente es la afectación pulmonar, sino la afectación cardíaca que podría quedar como secuela posterior a esta infección. Y es muy importante que los pacientes acudan a su control luego de que hayan salido de la infección del COVID, ¿sí? Que no le dan esa importancia, pero que sí deja o que repercute el COVID-19 de una forma u otra en el organismo. Pero ¿cuáles son esos síntomas que ya comienza a manifestar o a presentar la persona posterior al COVID-19 cuando hablamos precisamente de la pericarditis? Sí, sin duda alguna el síntoma cardinal de la pericarditis en este caso sería el dolor torácico, ¿ok? Es un dolor que lo describen como de carácter opresivo, muy parecido, vamos a decirlo así entre comillas, al dolor cuando uno tiene un infarto, o sea, un dolor como una presión en el pecho. Algunos pacientes también la pueden describir de carácter urente, o sea, quemante, como un ardor dentro del pecho, ¿ok?, de fuerte intensidad que a veces puede aumentar con los cambios posturales, porque claro, al mover nosotros se va moviendo ese pericardio, ese pericardio puede también condicionar el dolor. Pero principal síntoma cardinal, aparte de que podríamos tener fiebre y confundirla con todavía la fiebre post-COVID, es el dolor torácico llamativo y exquisito que es sine qua non de una pericarditis, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tiene una enfermedad de base, ¿influye más el desarrollo de la pericarditis? Sin duda alguna, estos pacientes que tienen antecedentes cardiovasculares, hipertensos, con alguna cardiopatía isquémica crónica, incluso diabético, pacientes como te mencioné ahorita, pacientes neoplásicos, porque ninguno estamos exentos a sufrir de COVID. Puede ser no indistintamente la raza, indistintamente la patología, pacientes con cáncer, pacientes con ACV, pacientes con VIH, o sea, cualquier
enfermedad, igual podemos tener de base con el COVID, ¿no? Y obviamente nos aumenta el riesgo cardiovascular o el riesgo de tener una secuela post-COVID en estos pacientes que tienen algún factor de riesgo o alguna patología de base. Y suele también suceder muchísimo que las personas van a consulta después de haber padecido de COVID-19 y detectan que es una persona hipertensa, por ejemplo. Sí, eso ya esa es otra de las complicaciones, hablando de todas las secuelas cardiovasculares, puede ir desde una simple crisis hipertensiva, vamos a decirlo como una simple, porque a veces puede ser que sea en el tiempo, ¿okay? Que sea nada más temporal de 2-3 meses, como puede haber infartos, tromboembolismo, puede haber miocarditis, como lo mencioné. La pericarditis misma puede evolucionar a derrame pericárdico, que es cuando se acumula líquido excesivo dentro del pericardio, y pues eso me va a afectar la contractilidad, tanto el vaciado como el llenado del corazón, y pues va a tener sus repercusiones hemodinámicas a largo o mediano plazo. Y pregunto esto justamente porque a veces uno escucha a personas decir, no, después del COVID se me desencadenó que yo era hipertensa o se me desarrolló tal enfermedad. Entonces, lo que no saben esas personas posiblemente es que antes de haber tenido COVID, esa persona era hipertensa. Sí, eso no hay ningún tipo de discusión. Recordando un poco que, bueno, pero ¿por qué afecta también el corazón el COVID si supuestamente es un virus respiratorio? El problema es que este virus, como todos conocemos, ya cierta afectación que tiene, pero él va a afectar, valga la redundancia, lo que son los receptores ECA, que es de la enzima convertidora angiotensina que tenemos principalmente en los pulmones, pero también en los vasos sanguíneos y en el corazón. De allí es que el segundo sitio más afectado después de los pulmones generalmente sea el corazón, luego viene cerebro, puede venir riñón, puede haber otras manifestaciones gastrointestinales, pero principalmente pulmón y luego corazón. De allí la importancia de que no solo cuando tengamos la parte pulmonar resuelta, sino que también tenemos que revisarnos la parte cardiovascular también, porque puede ser con hipertensión, con otro tipo de patología o secuelas también cardiovasculares. ¿Cómo es el diagnóstico de la pericarditis? Bueno, tenemos un sinfín de... La clínica es lo primordial, ¿no? Ya yo te decía ahorita, el dolor es una condición sine qua non para que el paciente tenga que acudir a un servicio de emergencia o alguna consulta, dependiendo de la severidad del dolor. Pero en la consulta, como tal, nosotros debemos hacer un electrocardiograma. Si es una pericarditis importante, aguda, vamos a ver ciertos hallazgos electrocardiográficos o ciertos signos que nos va a dar ese diagnóstico de una posible pericarditis. El ecocardiograma es una herramienta muy a la mano, muy económica cuando hablamos de costo-beneficio, que con el ecocardiograma podemos ver ese pericardio, si está engrosado, si está refringente, si hay o no derrame, si hay afectación cardíaca de otro tipo, en cuanto a la función ventricular, o sea, la contracción y el vaciado del ventrículo. Y por supuesto el gold estándar sería hacer una resonancia magnética, pero uno va haciendo el algoritmo y va haciendo estudios, ¿no? Sucesivos, primero un electro, el eco, y dependiendo de la clínica y los paraclínicos que vayamos viendo, pues decidimos hacer la resonancia magnética cardíaca al paciente. En cuanto al tratamiento, importante, ¿cómo es el manejo de estos pacientes que presentan pericarditis post-COVID-19? Principalmente los AINES, los analgésicos, El AINE, el ibuprofeno, ketoprofeno en este caso. Hay un esquema actualmente de colchicina, que también es un analgésico potente que sirve para ciertos tipos de artritis gotosa y estas patologías, pero el tratamiento en sí es analgesia, o sea, un antiinflamatorio que vaya desinflamando ese pericardio que está inflamado. Son tratamientos a largo plazo, incluso en las pericarditis post-COVID generalmente ya 3-4 semanas puede ser que esté resuelto, pero incluso se ha estudiado que puede durar 2-3 meses este cuadro. Entonces son tratamientos prolongados de hasta 2-3 meses en cuanto a AINES, ciertos esquemas que nosotros tenemos, y pues también va a depender del esquema que utilicemos. Si es de colchicina va a haber un esquema, de ibuprofeno por ejemplo otros esquemas, incluso también terapias con esteroides, en este caso prednisona, dexametasona, también son utilizados ampliamente en este tipo de patologías para su resolución. O sea que esto no, por ejemplo, una persona que padeció de COVID-19 no tiene que ver la edad, porque se puede presentar en personas jóvenes como en edad avanzada. Sí, sin duda alguna, como te mencioné hace unos minutos, lo que más afecta o lo que más predispone esto es tener alguna patología de base, ¿no? Sin embargo, tú puedes tener una persona joven de 25 años que tuvo o que tiene lupus o ya es hipertenso, pues va a tener más probabilidades que una persona de 60 que aparentemente es sana, ¿no? Pero sin duda alguna, claro, a más edad pues podemos tener más complicaciones en este sentido, hablando de la pericarditis post-COVID.
pero sobre todo son las patologías de base más que la edad en ese sentido. Hay que, después del COVID-19 y todas estas afectaciones cardiovasculares, hay que cambiar también, pienso yo, lo que es el estilo de vida de la persona, porque el estrés influye muchísimo y el tema de la alimentación juega un papel fundamental. Sí, sí, claro, ya eso, como lo hemos conversado en otras oportunidades, siempre el paciente con COVID, sin COVID, en este caso, bueno, hablando del post-COVID, pues debe tener un estilo de vida más saludable en el sentido de la dieta, de comer menos grasa, menos sal, porque si estamos hablando que el paciente posiblemente esté debutando con una hipertensión arterial diagnosticada en el post-COVID y comemos más cantidad de sal de la indicada, ¿okay? Según la FDA, entonces también eso está contribuyendo a tener valores de tensión arterial elevados y otros tipos de patologías cardiovasculares o de secuelas cardiovasculares en ese sentido. Pues cuando nosotros vemos nuestros pacientes post-COVID, obviamente la actividad física es un pilar fundamental en la parte cardiovascular, pero debemos hacerlo de manera progresiva, cuando vamos a incorporar al paciente otra vez en las funciones de rutinarias, en cuanto al trabajo, en cuanto a la actividad física. Entonces no le podemos decir a un paciente, no, ve a trotar de una vez 15 kilómetros. No, y que está esa duda, de que, bueno, yo era muy activo antes del COVID, entonces ahora, bueno, siento todavía malestares, pero, y hay unos que se someten al ejercicio. Quieren forzar la máquina. Quieren forzar. Entonces, sí. sí, eso no debería ser. O sea, para eso uno debería tener una tutela o una cierta orientación de parte de un especialista, en este caso el cardiólogo, cardiólogo clínico, cardiólogo intervencionista, para que nos dé las pautas o le podamos dar todas esas directrices al paciente de cómo tiene que hacer el ejercicio, qué debe comer, qué no debe comer en ese sentido y evitar ese tipo de complicaciones a las cuales no queremos llegar. Claro que sí. Vamos a dejar tus puntos de contacto, redes sociales, porque es fundamental y sobre todo en estos tiempos donde los mitos, la desinformación corren a través de las redes sociales, pero para eso están ustedes los médicos especialistas que siempre suben contenido valioso e importante en estos tiempos de pandemia. Claro que sí. Los números para la consulta, el 0412-699-8399 y por las redes sociales en @cardio_7. Amigos, con esta información hacemos una pausa, pero al regreso seguimos aportando información en materia de salud para todos ustedes. Recuerden que si usted tiene una duda, preguntas, puede enviarlo a través de nuestros puntos de contacto 0414-187-9364 @salud y algo más piso. Y no se aparten porque ya volvemos con más de salud y algo más.